Dentro del movimiento parabólico nosotros hemos podido desarrollar varios casos y estos casos han reflejado condiciones completamente diferentes también en base a este punto, ¿no? Nos vamos a abocar a las condiciones de aplicaciones de los ángulos inicialmente y también a la condición, en este caso, sobre una altura final, ¿no? Son 3 niveles de dificultad, fíjense, uno es mayor a 45, dice, otro menor a 45, otro igual a 45, pero sobre una altura determinada. ¿Qué necesitamos hacer? Para el intervalo entre los 11 a 15 metros por segundo de velocidad inicial, calcular las alturas máximas para cada caso, el alcance horizontal máximo y el tiempo de vuelo. Comprobando en el gráfico, si dice en el primer caso el ángulo sea mayor a 45 grados, en el segundo caso el ángulo sea menor a 45 y en el tercer caso el ángulo sea igual a 45 sobre una altura. Tenemos algo adicional hablando de movimiento circular que lo vamos a tomar en cuenta. Entonces lo que traerá nuestro simulador PET, estamos en movimientos de un proyectil. Este es el nombre del simulador que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a dejar que cargue un poquito y nos vamos a abocar en este caso para una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, en la parte de introducción, nosotros vamos a observar cómo este simulador va a trabajar. Particularmente tenemos dentro de los datos, podemos colocar cualquier otro elemento. Tenemos bala de cañón, proyectil, pelota de golf, de béisbol, balón de fútbol, balón de béisbol, calabaza, un humano, un piano, un coche, ¿no? Si yo voy cambiando estos elementos, voy a observar que un diámetro vamos a tener de la boca de este cañón, ¿no? El cañón tiene un diámetro determinado de acuerdo al coche o al elemento que estamos tomando en cuenta. La masa aproximadamente va a ser de 2000 kilogramos en este caso. Pero si yo cambiara otro elemento, por ejemplo, proyectil, su masa es 42 kilogramos. Y el diámetro de 0.15 metros. Entonces, la resistencia del aire puedo habilitarla como deshabilitarla. En este caso, estoy deshabilitando. La velocidad y sus vectores con sus componentes totales y parciales los voy a habilitar para que ustedes vean cómo va cambiando esta consideración. En el primer caso, entonces, nosotros nos vamos a abocar a tomar en cuenta elementos de la velocidad. La rapidez con 15 metros por segundo, voy a hacerlo yo. Y de acuerdo a este elemento, voy a, con la manito, mover, acá está 45 y voy a elevar. En mi caso, estamos elevando con un ángulo mayor y lo que tengo que hacer es prácticamente, si yo le quisiera poner 60, por ejemplo, he escogido el proyectil, puedo escoger también un piano, había dicho, y con los 15 metros sobre segundo iniciar el movimiento, ¿no? Me va a dar un punto de referencia de cómo se va a transformar este movimiento, pero nosotros nos vamos a abocar a los elementos que estamos introduciendo. Para el primer caso, vamos a tomar en cuenta este segundo simulador, ¿no? En vectores. Lo que necesitamos inicialmente son los vectores y sus componentes, ¿no? ¿Por qué estoy escogiendo esto? Porque en la parte de introducción nos da prácticamente para el tercer punto que habíamos tomado en cuenta, que decía sobre otra altura. Entonces, bajo el cálculo que nosotros vamos a establecer, vamos a determinar esto. Repito, acá estamos con 70 grados, estamos sobre el nivel del suelo y la velocidad la voy a bajar a 15, ¿no?
Le estoy colocando un 15. Acá tenemos un diámetro aproximado que nos da y la masa aproximada también. La resistencia del aire nuevamente lo voy a deshabilitar. Y se lanza este elemento y llega a chocar 15 metros exactamente. Si yo hago este elemento, entonces debo comprobar. La orden me dice claramente esto. Nos dice el ángulo mayor a 45. Entonces, con el ángulo mayor a 45 necesito calcular la altura máxima, el alcance horizontal máximo y el tiempo de vuelo, comprobándose en el gráfico. Esta es mi imagen de relación que yo he tomado en base a este movimiento mayor a 45 grados. El ángulo de relación, desarrollar los elementos que tenemos para calcular, ¿no? A ver, tengo la altura máxima y deducir el alcance horizontal máximo. ¿Cuál es mi velocidad inicial? 15 metros sobre segundo, está acá. Y el ángulo de inclinación aproximadamente 70 grados, ¿no? Entonces, fíjense en este elemento. Aquí hemos deshabilitado la resistencia del aire, ¿no? Pero si la habilitaríamos nuevamente, vamos a colocar cómo ese movimiento va a cambiar. Eso es lo que voy a comprobar. Todos los cálculos que nosotros hacemos es tomando en cuenta que en la condición del aire no va a existir una resistencia tal que va a respaldar este elemento. Entonces, si yo deshabilito esto, que es prácticamente una realidad física que va a depender de muchos elementos, inclusive si llueve o no llueve, por el efecto de la humedad en el aire y en el ambiente. Entonces yo necesito tomar en cuenta estos puntos, ¿no? Nuevamente hemos dicho, ese desplazamiento va a ser diferente por la resistencia o la presencia de esta resistencia como coeficiente en el aire. Entonces vamos a identificar, de acuerdo a este gráfico, qué distancia vamos a hallar y en base a qué relación. Voy a tomar en cuenta entonces los datos. Voy a tomar en cuenta estos datos, les decía, y voy a aplicarlo en mi cálculo. Acá aproximadamente en el gráfico es 9.9 y vamos a interpretar esos elementos. Dentro de los datos, entonces, simplemente para recordar, voy a colocar lo que observo en el gráfico, pese que está de una manera clara ahí, ¿no? Dentro de los datos, tengo la velocidad inicial, 15 metros sobre segundo. El ángulo de inclinación son 70 grados. El valor de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por el momento solo tendría esos tres datos, ¿no? Entonces, el primer valor es altura máxima. Altura máxima yo voy a hallar prácticamente con esta ecuación. Colocaré acá D de altura máxima, entonces velocidad inicial al cuadrado por el seno de tita al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Voy a reemplazar estos valores. Altura máxima, la velocidad inicial son 15 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado por el seno de tita, que son 70 grados, todo esto también elevado al cuadrado, entre el valor de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo. ¿Cuánto nos saldría la altura máxima? Acá ya lo podemos hacer directo, inclusive, ¿no? A ver.
reemplazar en mi calculadora, yo tendría que colocar fracción 15 al cuadrado por el seno de 70 al cuadrado entre 2 por 9.81. ¿Cuánto sale? 10.126. 10.126. Entonces, en este elemento, considerando el valor, me saldría exactamente ese punto, ¿no? 10.126. ¿Qué es lo que necesito tomar en cuenta en este punto? Es prácticamente la relación que va a existir con el valor de la gravedad y la altura máxima. A ver, para la altura máxima entonces es aproximadamente 10.126. Vayamos a nuestro simulador. Entonces, en el simulador nosotros tenemos esas dos diferencias, una con la resistencia del aire y otra sin la resistencia del aire. Lo que me va a ayudar en este simulador es este medidor. Fíjense, acá tengo un puntito verde y me da aproximadamente la altura. El azul habíamos dicho que era sin la presencia de la resistencia del aire. Me da 10.13. Lo que yo he hallado en el cálculo me dice 10.126, que redondeando es 10.113. Entonces, acá está la primera diferencia, ¿no? Sin la resistencia del aire estoy en el resultado completamente exacto. Si existiera resistencia del aire, que es aproximadamente un valor de 0.47 el coeficiente, esta distancia reduciría a una altura de 7.70 metros, ¿no? Listo. Entonces, en este elemento estamos hablando de estas dos diferencias que es muy importante tomar en cuenta. Lo voy a decir por qué en ciertos elementos, ¿no? Ya tengo la altura máxima. Necesito el alcance horizontal máximo. H máximo, ¿no? Colocaré acá D X máximo, velocidad inicial al cuadrado por el seno doble de tita entre el valor de la gravedad. Distancia horizontal máxima, entonces. Velocidad inicial al cuadrado, 15 metros sobre segundo, nuevamente, por el seno doble del ángulo, que son 70 grados, entre la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto nos sale la distancia horizontal máxima? Ya, a ver, tengo aquí 15 al cuadrado por el seno doble, habíamos dicho que vendría a ser 2 por 70 o 140 directamente, entre la gravedad, 9.81. Me sale 14.143. Ahora giro esto, fíjense, ya no es en el puntito verde, sino en el punto inferior amarillo. Me dice 14.74, 743, muy bien. Vamos a corregir acá entonces. Yo he visto mal, 743 metros, que vendría a ser prácticamente el mismo valor que me da acá, ¿no? En la distancia horizontal. Y fíjense, en la resistencia del aire también existe un grado menor de altura horizontal, bueno, distancia horizontal máxima, ¿no? A ver, tengo aproximadamente 9.71. De acá vendría la lógica de decir, por ejemplo, en condiciones de una menor presión, como una altura, por ejemplo, en el fútbol, vendría a tener una reacción diferente el balón o cualquier otro cuerpo que se estaría moviendo en movimiento parabólico, valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, observamos, y es por eso que
O sea, notablemente y científicamente sí tendría lógica de decir que el rendimiento tanto físico del jugador como de los objetos que se están moviendo en un deporte vendrían a ser diferentes, eso es cierto, pero llegan a tener una cierta proporción, ¿no? Fíjense, acá tiene una proporción con la altura máxima y el alcance horizontal máximo. Entonces, mayor rendimiento no va a existir, ¿no? Serían diferentes condiciones, es por eso que se ha tal vez desvirtuado esa posibilidad de que jugar en la altura no tendría que estar permitido por el hecho de que en base a estos principios la proporcionalidad es igual equilibrada. O sea, la altura máxima con la distancia horizontal máxima tienen el mismo equilibrio. Entonces no va a haber alteración de acuerdo a ese movimiento, simplemente por esa condición de la resistencia del aire. Y pasa lo contrario, ¿no? En una condición a nivel de los 0 metros sobre el nivel del mar, aparentemente los cuerpos van a fluir más rápidamente y puede que exista también una condición diversa, pero también equilibrada. Eso no limita absolutamente, eso nos dice cuando el ángulo sea menor a 45 grados. Nosotros nos vamos a enfocar en el siguiente simulador. A ver, estamos con vectores, no se olviden, y nos vamos a la parte del laboratorio. Ahí vamos a hacer el clic y vamos a colocar nuevamente en la velocidad 15 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, resistencia del aire, ya sabemos por qué lo estamos deshabilitando, en este caso no está habilitado, y vamos a girar. Si dice menor a 45, yo podría trabajar con 30, digamos, o con 35 y observar qué es lo que ocurre en este elemento. Entonces, fíjense, es la misma velocidad y como el movimiento parabólico depende principalmente del ángulo, pues vamos a tomar en cuenta esos valores. Listo. Yo estoy escogiendo un piano, digamos, ¿no? Las masas va a cambiar, el diámetro del elemento también, y la gravedad está 9.81, no se olvide. Voy a sacar también el medidor que me va a ayudar a condicionar este elemento. Y saco ese desplazamiento, ¿no? Entonces acá yo puedo cambiar inclusive hacia qué distancia aproximada voy a poder hallar. Y eso es lo que voy a hacer en este elemento, ¿no? Voy entonces al cálculo. En el siguiente punto tengo un ángulo de inclinación de 35 grados, una velocidad inicial de 15 metros por segundo y necesito hallar nuevamente la altura máxima que va a lograr y el alcance horizontal máximo. Listo. Entonces, de acuerdo a los elementos y a las características que ustedes han observado, inclusive en el peso de los elementos, puedo deducir hasta qué distancia máxima va a llegar un elemento y sacar estándares o promedios de acuerdo a eso. Entonces, voy a colocar acá nuevamente datos. La velocidad inicial ya sabemos 15 metros sobre segundo. Y en este caso la inclinación son 35 grados. El valor de la gravedad, ya sabemos, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Hallar altura máxima inicialmente, entonces colocaré acá D, H máxima, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de tita elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Qué necesito reemplazar? El mismo valor, 15 metros sobre segundo. No se olviden que en este caso ustedes tienen que escoger con qué valor van a trabajar y ese tiene que repetirse en todos los puntos para ver también la diferencia. H
máximo. Listo. Tengo entonces ese elemento, ¿no? Tengo ahí la fracción 15 al cuadrado nuevamente por el seno de 35 en este caso, también elevado al cuadrado entre 2 por 9.81. ¿Cuánto me sale? En comparación de la anterior, con esta inclinación, ha logrado una altura máxima mucho menor en tamaño con el anterior dato, ¿no? Y verificaré qué es lo que pasa con la distancia horizontal máxima. A ver, necesito X máximo. Es velocidad inicial al cuadrado por el seno doble del ángulo θ entre la gravedad. X máxima, por lo tanto, va a ser velocidad inicial al cuadrado. Nuevamente coloco aquí 15 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno doble de θ, en este caso 35, entre la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me sale este elemento? Listo. A ver, simplemente para verificar, acá tendré que poner 9.81 y arriba seno de 35 puntos. Igual, 21,553. Muy bien. Entonces, en ese elemento, con 21.553, yo inclusive podría deducir lo que les dije, ¿no? Voy a reiniciar en este elemento. Vamos a reiniciar. Voy a colocar acá 21.6, porque es 21,5 grados. La velocidad 15 y empezamos con la relojito, ¿no? A ver. Listo. 3 estrellitas es el premio máximo, me imagino. Y veo acá. Fíjense. La altura máxima dice 3,770 en este caso. Y a mí me salió 3,773. Está dentro del parámetro aceptable. Acá tengo la distancia horizontal máxima, es en el punto amarillo, y sería ahí 21,550. A mí me salió 21,553. Estoy dentro del parámetro. Inclusive en este simulador me da el tiempo que tarda, ¿no? Y aquí hay proporción. Fíjense, en el siguiente ejercicio vamos a tomar en cuenta los tiempos también. Hasta aquí, que es la altura máxima, tarda aproximadamente 0.88, dice. Y hasta acá, que es la finalización del movimiento parabólico, 1.75. Entonces mantenemos la proporción del tiempo de subida, que es prácticamente la mitad del tiempo de vuelo, ¿no? De subida y de bajada. Y lo mismo en el anterior ejemplo que hemos tomado en cuenta, les decía de la proporcionalidad de este movimiento, inclusive en condiciones atmosféricas diferentes, ¿no? Finalmente nos vamos a la parte de la pestañita de introducción. En esta pestañita nosotros nos vamos a enfocar a responder el tercer punto, que dice el ángulo igual a 45, pero sobre otra altura. Y en nuestro simulador observamos que este cañón prácticamente está sobre una altura de 10 metros. Dice. Y necesito deducir con las fórmulas cuál va a ser el desplazamiento horizontal máximo y la altura máxima respectivamente. Entonces yo ya he reiniciado. Acá me dice 45 grados, que coloque
Sigo manteniendo las 15 metros sobre segundo. Ustedes van a escoger el intervalo que quieren colocar y nos vamos a enfocar en hallar inicialmente cómo va a ser este desplazamiento y cuál va a ser la distancia que se va a generar, ¿no? Voy a partir el movimiento, fíjense. Si quiero colocarle, puedo colocar hasta un humano, ¿no? Me pregunta nuevamente, ¿quiere colocar resistencia del aire? Y ya les dije, bueno, ya hemos explicado por qué sí, por qué no. En este caso le he puesto que no. Y vamos a empezar el movimiento, el humano sale y llega en ese punto. Vuelvo a mi medidor. Esto es lo que a veces no podemos entender cuando les digo, imagínense el problema, ¿no? Acá me da una altura total máxima, porque esto parte de 10 metros, no se olviden, está en este punto, de 15.73, ¿sí? Y un tiempo que tarda de 1.08. Hasta llegar a este punto final, amarillo, tarda 2.87, ¿no? Es mucho más de lo que tarda en subir, por el hecho de que está recorriendo 10 metros adicionalmente. Y su distancia horizontal máxima es de 30.46 metros. Entonces, a eso nos vamos a enfocar, nos vamos a prácticamente plantear las ecuaciones que nos pueden deducir esos elementos. Acá, ¿cómo vamos a hacer este análisis de altura máxima y de distancia horizontal máxima? Y todos estos elementos, pues, enfocándonos en las consideraciones del desplazamiento. Principalmente el desplazamiento en varios ejes y considerando la descomposición también de esta velocidad. Yo pondría acá, a ver, voy a habilitar el total, las componentes y nuevamente voy a hacer lanzamiento. Fíjense vectorialmente cómo va a cambiar esa velocidad. En este caso estamos con una velocidad en Y, que es la amarilla, y la verde, que vendría a ser la diagonal, ¿no? Y la que se mantiene constante, hemos dicho, es la velocidad en X. Pero las otras cambian proporcionalmente de acuerdo a la trayectoria de este elemento. Y es lo que vamos a deducir en este momento. ¿Qué necesito entonces hallar inicialmente? Tengo acá la altura, tengo también la velocidad inicial, tengo la inclinación, pero no tengo realmente el tiempo total que recorre este elemento. Entonces vámonos a nuestros cálculos. Vamos a colocar acá, tiempo dice 2.87, fíjense bien ese elemento, y nos vamos a este punto, ¿no? Acá está trazado prácticamente varios desplazamientos, pero nosotros ya tenemos un cálculo que lo hemos hecho en este mismo punto. Dentro de nuestros datos, vamos a colocar entonces los valores que tenemos. Primero, el valor H, que son 10 metros de altura, donde se está empezando este movimiento. Después, la velocidad inicial, que es 15 metros sobre segundo, y fíjense en los tres ejemplos que hemos tomado en cuenta, son 15. Ustedes van a escoger 14, 12, 11, 10, determinando ese mismo valor, y adicionalmente necesito el valor de la gravedad, que es un valor conocido. Me pide hallar la altura máxima, que parcialmente ya conocemos, y me pide hallar el alcance horizontal. Es lo que voy a necesitar particularmente para poder desarrollar este elemento. ¿Qué ecuación voy a utilizar? Voy a utilizar prácticamente la ecuación número 3 en este elemento. ¿Qué me decía? Voy a acercar un poco para que esto esté claro. Esto lo hicimos en los últimos ejercicios de mayor grado de complejidad.
de altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. En estos puntos nos vamos a enfocar particularmente a hallar el tiempo, ¿no?, de este elemento. Pero vamos a modificar algunos elementos, principalmente aquí. Como acá tenemos 10 metros sobre segundo en la parte del gráfico, el nivel de referencia estaría aproximadamente acá. Este es mi nivel de referencia. Yo sé que este objeto va a llegar a descender hasta el suelo y en el suelo está a menos 10 metros. Pues por eso que le voy a colocar acá un signo negativo. ¿Qué más? Como el movimiento empieza dirigido hacia arriba, la gravedad está dirigida hacia abajo, entonces la gravedad para este elemento se va a considerar con signo negativo porque parte contraria a esta gravedad, a diferencia del movimiento compuesto que nosotros ya conocíamos, ¿no? Y en base a estos elementos nosotros vamos a poder desarrollar y hallar el tiempo. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Vamos a ordenar. Sería menos h igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado. Si observo, conozco h, conozco la velocidad inicial, conozco la gravedad, lo único que no conozco es el tiempo. Lo que tendría que hacer es, ¿sí? Tengo una pregunta. Tenemos la altura de 10 metros, ¿no? Pero ¿no es la altura completa o es la altura completa? Es que no entiendo. La altura de 10 metros es desde donde inicia el movimiento, ¿no? Si te das cuenta, acá estamos en el gráfico, el cañón está en este punto, ¿no? Y esto me dice, desde este punto va a empezar este movimiento de la velocidad inicial del elemento. Hasta acá va a llegar a una altura máxima partiendo de este. Y hasta acá terminaría el movimiento que hasta hace minutos habíamos desarrollado. Pero como está sobre una altura, este cuerpo va a seguir cayendo hasta el piso. Por eso que estoy considerando menos 10 metros, porque ya sé que esa altura son 10 metros y también sé que va a caer hasta el piso esos 10 metros, pero en directo. Por eso estoy colocando este signo negativo. Ya, gracias, profe. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Ya? Vamos a reemplazar los valores, ¿no? Tenemos en estos valores prácticamente una ecuación de segundo grado donde vamos a utilizar la ecuación general, habíamos dicho. Acá vamos a obviar las unidades. Entonces, menos 10 metros, solo le voy a colocar menos 10, voy a obviar unidades. Velocidad inicial es 15 metros sobre segundo, solo coloco el número por t, menos un medio. Gravedad, en este caso 9.81. Estoy obviando unidades porque me interesa sacar el coeficiente más que la unidad en este elemento, t al cuadrado. Voy a ordenar un poquito esa ecuación, es menos 10 igual a 15t, menos un medio por 9.81, va a ser menos 4. A ver, vamos a colocar 9.81 entre 2, me sale 4,905. Ordeno, todo lo voy a llevar a la izquierda. Vendría a ser 4,905t al cuadrado. Este que estaba sumando 15t va a pasar a restar 15t menos 10 igual a 0. Vendría a ser esa mi ecuación. De donde yo voy a deducir, fíjense los coeficientes, ¿no? Incluyendo el signo por si acaso. Este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Entonces, nuevamente voy a poder aplicar esta condición en la ecuación general. La ecuación general se refiere particularmente a hallar el valor de esta variable, en este caso el tiempo, pero que está en
exponente elevado al cuadrado, es decir, una ecuación de segundo grado, que posiblemente tenga dos soluciones, pero para tiempos, habíamos dicho, va a ser prácticamente el único valor válido el tiempo positivo. La ecuación general me dice, para este caso, voy a colocar con ecuación general, ¿no? De segundo grado, en este caso, habíamos dicho, va a ser igual, de acuerdo a sus coeficientes, me dice para la variable t, en este caso, va a ser igual a la variable menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2 veces a. Esa es la ecuación que no va a cambiar, y acá en estos elementos lo que me interesa es los coeficientes. Voy a acercar tiempo, por lo tanto va a ser, voy a reemplazar los valores, menos, voy a copiar, b es menos 15, acá lo vamos a borrar para que no esté diferente, menos, b es menos 15, entonces va a ser menos 15, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, pero b es menos 15, ahora sí al cuadrado, menos 4, dice, por a, y a es 4,905 por c, y c es menos 10. Dividido entre 2a y 2a, bueno, a es 4,905. Voy a hacerlo nuevamente por partes para que esté esto completamente claro, porque lo demás es repetitivo, menos por menos da más 15, acá más menos, voy a ir a mi calculadora, coloco en este caso raíz cuadrada, en este caso base negativa exponente par, resultado va a ser positivo. Si quiero verificar, acá puedo colocar menos 15 al cuadrado, 225. Eso es lo primero. Ahora verifico el otro valor, era menos 4, que está multiplicado, dice, por 4,905, y a su vez multiplicado por menos 10. Primero, al ver la pantalla, yo sé que menos por más menos por menos va a dar un valor positivo, ¿no? Y me sale exactamente el valor positivo. En este caso, más 196,2. Todo esto dividido entre 9,81. A ver, 4,905 por 2. Listo. Tenemos ese valor. Ahora lo que me restaría es sacar la raíz de lo que está adentro, ¿no? A ver. Tiempo, por lo tanto, va a ser 15 más menos. Y acá está dividido entre 9,81. ¿Qué voy a sacar? Raíz cuadrada de 225 más 196,2. La raíz cuadrada de eso va a ser 20,523. Más pasos. Tengo el tiempo. Primero voy a hacer el tiempo 1 con positivo 15. Lo haré de otro color para que se note. Más 20,523 dividido entre 9,81. ¿Cuánto me sale? 3,221, ¿no? 621. 15 más 20,523 entre 9,81. Y efectivamente me sale 3,621. Para el tiempo 2 voy a utilizar la misma ecuación, pero con el signo negativo. Menos 20,523 entre 9,81. ¿Cuánto me sale el tiempo? A ver, acá tenemos
simplemente hay que cambiar el signo menos y me sale menos 0,563 segundos. Listo. Solamente podría existir una posibilidad, y acá está claro, el tiempo positivo es el que vale, este tiempo negativo prácticamente no existe, lo desecho periódicamente y me sale 3,621, y en mi simulador me indica el tiempo total de 2,87. Entonces lo que necesito verificar es prácticamente toda la trayectoria de este elemento. Habíamos dicho para la subida aproximadamente 1,08, que es el movimiento para la altura máxima. 1,08 dice. Y a este elemento para la llegada acá 2,87. Entonces, ¿qué es lo que... A ver, volvemos aquí. Pasaría en este elemento. Aproximadamente esos dos tiempos tendrían que sumarse, ¿no? Para completar este elemento final. Por el hecho de que primero sube y después desciende. Al subir, habíamos dicho, la gravedad prácticamente va a estar contraria a este movimiento. Y al bajar va a descender en favor de esta gravedad. Entonces, lo que necesitamos hacer en esta tercera parte es, sumando estos dos tiempos, tener un valor aproximado al que nos está saliendo en esta ecuación final, ¿no? Ya el alcance, o bueno, la altura máxima, el alcance horizontal máximo, es prácticamente repetitivo. Simplemente tengo que reemplazar en estos valores y voy a hallar, ¿no? Para el caso de la altura máxima, por ejemplo, en este caso, lo voy a hacer con otro color. Reemplazando estos valores, me va a dar esta altura máxima. Esa altura máxima, ¿no? Aproximadamente saldrá 5,73. Según lo que observamos acá. 5,73. Pero lo que consultaba el compañero, acá en el simulador me sale 15,73. Obviamente porque está asumiendo la otra altura de 10 metros más adicional. ¿Sí? En cambio, en el alcance horizontal máximo, lo que me va a dar es inicialmente esta distancia horizontal hasta este punto. Esta me va a dar. Pero si yo quiero hallar la distancia horizontal total, que es hasta este punto abajo, lo que debería hacer es prácticamente reemplazar en qué ecuación. Recordemos en esta ecuación, cuando yo tengo esta distancia va a ser igual a la distancia, velocidad inicial en X por el tiempo. Ya he hallado este tiempo, pero también sé cuánto vale X, que son 15 metros sobre segundo en este caso, ¿no? Y lo que necesitaba es descomponer. El del frente en este caso es seno, el de abajo va a ser coseno, y tendría que ser este coseno de 45 multiplicado por el tiempo que haya. Eso es lo que pedimos en esta última fase del laboratorio virtual, queridos jóvenes y señoritas. Los 3 puntos más notorios de este elemento del simulador. Pero en la parte final, antes de que termine nuestro tiempo, nos dice del movimiento circular. Lo único que tenemos que hacer es observar. Estamos prácticamente cargando este eje de rotación. Si no nos da para el tiempo en este momento para explicarles cómo se utiliza prácticamente este simulador, no lo van a hacer ese punto ya, porque ahora creo que está cargando. ¿Qué nos pide, no? Describir las características, dice, mostradas en los gráficos y la relación entre el desplazamiento angular y la velocidad angular. Tal vez para algún estudiante no queda un escarabajo, ¿no? Esto es lo que necesitamos nosotros identificar. Ya están observando ustedes acá. Y el simulador nos va a plantear algunos valores.
Lo que necesito que ustedes observen es el porqué de estas gráficas. Primero, ¿por qué este es ascendente? Porque nos plantea en este caso un ángulo, ¿no? Porque va a seguir subiendo según lo que se va a mover. La segunda aclaración que quisiera que hagan es por qué la velocidad angular es ascendente también. Y finalmente, por qué las posiciones son armónicas. Cuando hablamos de armónicas es que tanto el eje X como el eje Y están en condiciones particulares, pero en relación continua, simétrica. Al ser un movimiento es característica muy importante que yo debo imaginar completamente. Fíjense, le voy a colocar, bueno, la mariquita le ponemos ahí, si queremos, ¿no? Está en un ángulo casi en 90 grados y una velocidad angular determinada. Y va a empezar a girar. Entonces, si observan ahí, los 4 cuadrantes están claros. Yo lo he puesto en un extremo de un cuadrante, casi a 90 grados. Pero todo su desplazamiento es completamente proporcional de acuerdo a este movimiento. O sea, se desplaza de 90, 90 y 90, ¿no? Y va dando, fíjense cómo el ángulo va elevándose, va subiendo, de acuerdo a cuántas vueltas va dando este insecto, ¿no? Y la velocidad angular, si esto se mantiene en esa misma proporción y logras un equilibrio, también la velocidad angular se mantiene. Entonces, aparte, su trayectoria es completamente constante. Es por eso que habíamos dicho, en movimiento circular, lo más importante es el radio, porque es el radio el que no va a cambiar, a menos que exista prácticamente un movimiento circular uniformemente variado, pero todavía no llegamos a eso, ¿no? Entonces, la velocidad angular en este caso es constante y el ángulo es progresivo porque va a ir aumentando de acuerdo a cuántas vueltas va dando. Y el análisis que les decía, nos enfocamos a la rotación y yo voy a colocar nuevamente la mariquita en un elemento, puede ser en el ángulo que habíamos colocado. Generalmente todos los movimientos circulares se empiezan con 90 grados acá, que por efecto de la gravedad puede cambiar, ¿no? Acá tenemos uno, dice, y le vamos a incidir hasta, o lo colocaremos nuevamente aquí. Y aquí podemos cambiar inclusive el valor, ¿no? A ver, vamos a tomar elementos para que ustedes observen. Le voy a colocar 91 grados. Acá la velocidad angular voy a exagerar 200 revoluciones sobre segundo y ustedes necesitan observar nuevamente la gráfica que les decía. Iniciamos entonces el movimiento y esperamos que, a ver, creo que otra vez, ahora sí, acá le vamos a cambiar, vamos a reiniciar nuevamente para que esto vuelva el elemento. Aquí le vamos a poner 92 grados, la velocidad angular que sea 200 radianes sobre segundo. Empezamos. Lo que necesito es que observen la gráfica. Fíjense cómo se va a modificar la gráfica. Ustedes le ponen el valor que quieran, pero el análisis debe ser el mismo, ¿no? El ángulo siempre es ascendente. En algún momento me he preguntado, ¿será que va a bajar en la condición del ángulo en movimiento rectilíneo? Bueno, circular uniforme, no. Todo es ascendente porque va a seguir girando. Y así esté arriba primero y después llegue abajo, el ángulo siempre va a ser ascendente porque ya ha girado parcialmente, ¿no? Entonces, algunos de los estudiantes piensan que aquí parte y llega al mismo punto y el ángulo va a ser cero, y no es así, porque está girando, está completando una revolución. Acá vamos a reducir un poquito para que se observe. Fíjense, la velocidad está prácticamente proporcional. Y acá, en la posición que les decía,
llega a ser armónico en el punto máximo, en el punto mínimo, y sube y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar. Esa es otra de las cualidades que tiene el movimiento circular uniforme. Acá, si yo cambio a 400, obviamente esa situación va a cambiar acá en la velocidad. Fíjense, ha cambiado bruscamente hasta 400 que lo he puesto, pero el ángulo sigue ascendente, sigue girando. Y acá, si bien esto ya es más rápido, sigue siendo completamente armónico, ¿no? Que es lo que necesitamos fundamental. Si pusiera el doble ahora, 800 de velocidad angular, tengo el giro, es más rápido. Fíjense, aquí está el vector de su velocidad, que es ese verde, que también es más grande. Y acá tendríamos este elemento. Vamos a ver, para que se observe la diferencia. Fíjense, está igual en esa condición, todavía manteniéndose en función al tiempo. Y acá sigue ascendente este ángulo. Vamos a reducir un poquito. Sigue ascendente, o sea, sigue subiendo ese ángulo. Y acá sigue armónico, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo. Eso es lo único y lo último que necesito que ustedes observen y desde sus propias palabras puedan deducir el por qué pasa esto